Konnichiwa, ¿cómo están? Areri desu, yoroshiku onegaishimasu. Hola a todos, bienvenidos, soy Aleli. Y a todos los que se han estado suscribiendo, muchísimas gracias y espero que disfruten mucho el tema de hoy. No sé si ustedes alguna vez han ido a una casa japonesa. Cuéntenme. Porque yo les voy a contar la primera vez. Hoy es día de story time, por cierto. Ya tengo aquí mi cafecito. Miren. Ustedes vayan y prepárense el suyo. Corran, corran. Bueno, les decía que les iba a contar de lo de la story time de la primera vez que entré a una casa japonesa. Fue de verdad como entrar en otro mundo, era otra dimensión. Yo sentía que estaba viviendo un anime en la vida real. ¡Ah! ¡Qué emoción! Eso es lo mejor de Japón, que sientes que estás viviendo en un anime. Dices, todo como lo vi en el anime es igual en la vida real, no era una mentira, sí existe. Para mí, Japón es como mi Disneyland. De niña, así Disney era lo máximo. Después, cuando conocí Japón, nada lo ha podido superar. ¿Pueden creerlo? Así que yo no sé si ustedes, los que han ido a Japón, cuéntenme. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Mm. Oye, sí, muy delicioso este cafecito. Bueno, sí, les voy a contar lo de la casa, ya se me estaba yendo el rollo. Este TDAH está todo lo que da el día de hoy. Llevo unos días sin dormir bien, así que ustedes disculpen, pero vamos a continuar con nuestra historia. Ok, les cuento. Era en la ciudad de Kyushu, en la prefectura de Oita, donde yo estaba viviendo en ese tiempo y era estudiante. Los amigos que fui a visitar eran los que yo les he llamado mis padres japoneses, que era una pareja que estudiaba japonés. Ellos eran mucho más grandes que yo estaba en mis 20, ellos en sus 50 y ellos, como estaban estudiando español, nos avisaron a nosotros en la universidad que si podíamos ir a ayudarles con las clases. Entonces íbamos y platicábamos con ellos en español y hacemos un intercambio de idiomas muy divertido. Fue que yo entré a ese grupo por una amiga que yo les conté que esa amiga tenía 6 meses en Japón cuando yo llegué apenas y ella fue la que me ayudó a entender el mundo, la cultura, las tradiciones un poquito más rápido para que no cometiera tantos errores. Que bueno, al fin y al cabo sí terminé cometiendo errores y pasando vergüenzas, pero uno vive y aprende, you live, you learn, ¿verdad? Bueno, entonces sí, les decía que ahí en esa ciudad de Kyushu, en la prefectura de Oita, ahí vivía esa pareja y su casa era una casa tradicional japonesa, se encontraba en una colina muy empinada, o sea, caminando yo no hubiera llegado a su casa, olvídenlo, y menos en verano o en invierno cuando el clima se pone súper extremo, no. Había fuerzas que llegar en carro o taxi porque de verdad que era una pendiente como tipo para hacer hiking. No sé, está súper intensa. En la parte de afuera tenían un jardincito y tenían un montón de hortensias. Se veía súper, súper bonito, muy recortaditas, todo bonito, todo ordenado. No crean que ahí creciendo feo, hojas tiradas por todas partes. No, todo limpiecito, bonito, hermoso. Y yo no sabía que las hortensias eran muy famosas en Japón. Cuando yo vi las hortensias dije, ay, esas también las he visto en México. Pero no me parecían como la gran cosa. Pero para ellos sí era como, wow, las hortensias es lo máximo. Y yo, ¿será? ¿Será? Pero vean, ¿ok? Hay cosas que para nosotros pueden ser como tal vez las pasamos por alto, pero en otros países son como muy apreciadas. Aparte de las hortensias, como por ejemplo la fruta. En Japón la fruta es carísima y para nosotros aquí en México hasta se nos echa a perder todo, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que noté de las hortensias. Y como mi amiga o mi mamá japonesa, ella se sentía tan orgullosa de sus hortensias y le gustaban muchísimo. Y dije, wow, ¿cómo se puede emocionar a alguien tanto por unas hortensias? Y entramos en la casa, tenía pues la fachada de madera, la casa era así de madera tradicional. Y lo primero que encontrabas al entrar a la casa era el Genkan.
que es el área donde pones los zapatos. Entonces recuerden que para entrar a las casas japonesas y a templos y muchos lugares te piden que entres sin zapatos. Y nos los quitamos para ponernos unas sandalias que son para utilizar en la casa, que les dicen suripa. Y los zapatos hay que dejarlos, yo no sabía, pero o sea, no puedes dejar tus zapatos así, o sea, con la punta hacia el frente, sino con la parte de atrás del zapato, así, para que cuando vayas a salir de la casa y te quites las sandalias, pues te quede más práctico ponerte el zapato. Eso no sabía, pero ahí lo aprendí. Y si se van a fijar que muchos de los zapatos de los japoneses están aplastados, así apachurrados de la parte donde está el talón, porque muchos los usan a veces así, nada más se meten el pie y así andan caminando y dañan el zapato de esa parte. Eso fue una de las cosas que también me llamó mucho la atención. Dije, ay, mira, qué curioso que tiene toda arrugada la parte del talón. Bueno, detallitos que uno se va fijando, ¿no? Random. Este, y también del comedor, así, es que les puse así como secciones para que no se me olvidara así parte por parte de la casa, porque era una casa grande. En el comedor había el piso de tatami, así que es como una especie de tipo de paja o un piso de paja tradicional japonés. Se hace todo como un tratamiento de ese material y se ponen los pisos. Ese material es muy delicado y necesita estarse haciendo tratamientos continuamente para mantenerlo bonito. El tatami, déjenme doy otro traguito a mi café. Ay, qué rico. Cada vez que doy un trago de café es el cielo, de verdad. Yo no sé ustedes, pero amo el café. Les decía, sí, el comedor. Entonces en el comedor, ¿qué creen? No había una mesa así tradicional con sillas como estamos acostumbrados a verlos. Y dice, me hizo tan extraño que había sillones y la mesa estaba al centro, pero era una mesa súper chaparrita, bien bajita. Entonces había que hincarse para acercarse a la mesa y nadie se sentaba en los sillones. Qué extraño fue todo eso. O sea, ¿para qué están los sillones si nadie se siente en ellos? Y para estar en la mesa hay que estar sentados así hincados, pegados a la mesa. Oh, cielos, fue la tortura. De verdad que esa fue una de las cosas que más me hicieron sufrir, sentarme en esa posición, así como hincada, ¿no? Así hincada. Ay, cómo sufría, de verdad. Pero de verdad que si ustedes van a ir a Japón, tienen que empezar a practicar esa suarikata, esa forma de sentarse. Y en invierno tenían, acaban de cuenta que esa mesa abajo se le podía como mover el tatami y quedaba un hoyo abajo de la mesa y ahí podías meter los pies ahí abajo. Está súper interesante, así como underground, así como subterráneos quedaban tus pies, así bien interesante que estaba eso, de verdad, yo jamás en mi vida había visto algo así. Y tenía como algo para que estuviera ahí calientito, como un termostato para esa cosa y se mantenía todo calientito. Si no querías usar eso y quitar el tatami y hacer todo ese rollo, podías dejarlo tal cual, pero usaban un kotatsu. El kotatsu parece como una colcha, así como de la cama, así como una cobija de esas de cama gruesas, esponjosas, y va así como parece como que va a cubrir como toda la mesa y como si fuera un mantel o algo así, como todo alrededor de la mesa, así, y con esa cobija te tapas. Está súper raro también. Te tapas así con ese kotatsu. Si deja espacio en medio, claro, para que puedas comer, es como nada más como alrededor de la mesa. Ahorita les voy a poner una imagen para que me entiendan. No sé si me estoy explicando. Y entonces es como si fuera una manta eléctrica y ya está así calientito. De verdad que hace tanto frío que en invierno ese kotatsu se usa todo el tiempo. Todo el invierno usamos el kotatsu.
Y mientras tomábamos un té con okashi, unos dulces tradicionales japoneses y alguna fruta, muy rico todo, delicioso. Otra de las cosas fue el ofuro. Ofuro es una como tina tradicional japonesa también, que esto es muy, 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 muy común, no solamente en las casas, también hay, aunque sean apartamentos chiquitos, por ejemplo, en el apartamento de estudiante que yo me quedé, era así un cuartito que con mis manos tocaba las dos paredes así de lado a lado. Y en ese mini cuartito también teníamos ofuro. Increíble. Pero es algo como tan elemental en las casas y en las viviendas de Japón porque ayudan muchísimo a relajarte después de un día pesado. Entonces, la tradición es, en la mañana, la gente, la mayoría de las personas no se bañan en la mañana. Se levantan, se lavan la cara, los dientes y se van así al trabajo arreglados todo, ¿no? Pero cuando regresan, regresan y se bañan. De hecho, la regadera está separada del ofuro, de la tina. Entonces te bañas primero y el ofuro lo dejas ya con el agua calientita o le prendes para que el agua se caliente, pero esa agua no la estás cambiando todos los días. Entonces por eso es importante que te metas a bañar primero y luego ya entras al ofuro y tener cuidado con tu cabello para que el cabello no se te caiga y se quede ahí adentro del ofuro, ¿no? Entonces nada más te metes como hasta aquí. Y ahí te relajas después de un día largo de trabajo. Y eso es algo que es una costumbre diaria. Eso es un ritual. Me parece algo tan importante porque muchas veces nosotros cargamos con el estrés del día y llegamos a nuestras casas y lo que hacemos es tal vez tirarnos en el sofá, ver la tele o en la cama. Y es bien importante porque el agua calientita te ayuda a relajar los músculos. Un baño caliente siempre te va a ayudar para tu circulación, quitarte la tensión y todas esas cosas. Entonces me pareció como algo que yo dije, cuando yo tenga mi casa, quiero tener un baño tradicional japonés. Con su baño, su ofuro, todas estas cosas a mí me encantan. Cuéntenme, a lo mejor no les gusta el agua caliente, ¿no? Pero es muy buena para ayudar a relajarse. También les cuento que otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue de que la pareja no dormía en el mismo cuarto, dormían en habitaciones separadas. Dije, ¿qué? Qué extraño. Y no era porque estuvieran peleados, dije, a lo mejor está algo mal en su matrimonio. Entonces, no sé, yo pensando mil cosas. Pero no, ellos decían, ok, una se levantaba muy temprano, el otro se levantaba más tarde, una persona roncaba, el otro a veces tenía que salir temprano y eso perturba el sueño y el descanso de las personas. Entonces, si tú estás durmiendo con alguien que se levanta súper temprano o que ronca o cosas así, tu calidad de sueño no va a ser bueno y te vas a levantar de malas y vas a tener un mal día y te vas a estar desquitando con medio mundo y no vas a rendir bien en el trabajo y eso va generando una cadenita fea. Entonces, para ellos el sueño es súper importante y había que dormir en habitaciones separadas para respetar eso de cada quien. Entonces ya cada quien se despertaba a la hora que quisiera o podía y ya descansados y relajados están de buen humor y buen ánimo para convivir con su pareja y con las demás personas. ¿Cómo ven? Cuéntenme, eso sí está súper polémico, ¿no creen? Escríbanme en los comentarios qué piensan de eso. ¿Adoptarían esa costumbre? Ay, está súper interesante. Otra de las cositas que tenía mi papá japonés ahí en la casa fue un aparato súper extraño. Era un aparato de metal que tenía como unos ganchos donde ponías los pies y quedabas colgado de los pies, así con la cabeza colgando hacia abajo. Y él decía que él hacía todos los días usaba esa máquina todos los días por 1 minuto o dos, porque dice que te ayudaba mucho para la circulación y estirar como la columna. I do not know, yo no la quise probar, se me hace que me hubiera mareado, me hubiera dado pánico, ahí bájenme, ¿cómo me bajo de esta cosa?
Pero él era una persona muy saludable, fíjense, todas las mañanas se levantaba bien temprano y se iba a un gimnasio de ahí de la ciudad y tenían alberca y se iba a nadar todos los días nadaba. Y de hecho, él a su edad fue campeón en varias ocasiones, de ahí de ahorita, ¿pueden creerlo? Fue para mí algo bien impactante. Dije, ¿cómo es posible que a su edad tenga esa salud, esa energía para poder hacer esas cosas? Y me quedó siempre grabado. Dije, yo quiero conservar estas tradiciones, esta disciplina, esta nueva forma de ver las cosas de la vida y la salud y lo voy a aplicar en mi vida de ahora en adelante. Y fíjense, después de eso siempre estuve yendo al gimnasio, tal vez obviamente yo no he sido campeona de natación ni nada de esas cosas, pero sí hago ejercicio todos los días o a veces descanso fines de semana o así, pero me refiero a que he sido constante con mi ejercicio desde hace más de 15 años, yo creo. ¡Wow! Entonces Japón de verdad que sí influyó en mí en esas cosas de la salud. Eh, También hablando de salud, ellos tenían un jardín. En la parte donde estaba la mesa del comedor había una puerta grande. Bueno, era lo que yo pensaba que era como una, parece pared, pero se abría y entonces era una pared slash puerta. Y cuando abrías la puerta esa, daba al jardín directamente. Y era súper bonito porque podías en verano tener esa puerta grande abierta, entraba toda la luz, el aire fresco, el olor de las plantas y flores que tenían en el jardín. Y ellos tenían sembrado pepinos, calabazas, tomates, ¿qué más? Hongos, eh, hojas verdes. Y todos los días iban y arrancaban hojitas de ahí, tomatitos, todo, y era lo que utilizaban para preparar la comida día a día. ¿Qué tal? Así era de súper tradicional. Y en su cocina siempre estaba la suihanki. La suihanki es una arrocera. Siempre está la arrocera llena de arroz, porque el arroz es súper básico, importante ahí en la vida en Japón. Arroz igual a vida. Y se me hacía como algo muy, no sé, um, como si en la casa, como en México siempre a lo mejor hay tortillas en el refri, bueno, en Japón siempre hay arroz en la arrocera. ese es mi, ese es mi ejemplo, ese es mi ejemplo. Cuéntenme qué cosa fue lo que más les sorprendió. Déjenme ahí en los comentarios. Espero que les haya gustado esta historia de cómo fue mi visita a una casa japonesa por primera vez. Cualquier comentario, duda, ya saben que me encanta leerlos. Gracias por darle like, por suscribirse y por dejar sus hermosos comentarios. No olviden, como dicen, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque luego me dicen, ay, ¿cuándo subes video? No sé. Bueno, pues activa la notificación para que te enteres. Todos los Kayobi, chicos, Kayobi, todos los martes a las 7 hay video nuevo, ¿ok? Bueno, se me cuidan mucho. Mátane. Ay, me estoy ahogando. Es parte del video. Ya ven, ya, no, ya ahora sí hablé demasiado, es hora de descansar mi garganta. Ok, se me cuidan mucho, les mando muchos besitos, mucho amor. Ya para que se me pase lo rasposo de la garganta, quién sabe qué me pasó. Bye.